y Derechos Humanos José Tello, puesto que en los días pasados nos había declarado aquí en RPP que él pensaba que la solución definitiva, que la decisión definitiva respecto de la extradición era una cuestión de días. Y en efecto, hemos sabido que hoy, a las 11 de la mañana hora peruana, Toledo se constituyó prisionero, no en el lugar que se había previsto San José, sino en otra dependencia judicial, pero en fin, está bajo custodia, está técnicamente en prisión, esperando que sea traído al Perú. Ministro, muchas gracias por estar acá y luego felicitaciones, porque en realidad usted se había comprometido mucho con eso y sé que ha impulsado este procedimiento que tiene que ver con varias entidades públicas, ¿no? Claro, lo que pasa es que es básicamente el accionar de la justicia estadounidense. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es, más allá de haberle dado seguimiento como corresponde, porque el Estado le tiene que dar seguimiento al proceso, teníamos información permanente, todas las actividades procesales del expresidente Toledo. Ahora ya estamos en una etapa pues, en la cual, bajo el liderazgo de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio Público, ya se está llevando adelante el proceso de extradición, ¿no? O sea, es lo que ya viene. ¿En qué consiste? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Quién viaja del Perú? ¿Con qué avión viene Toledo del Perú? Hay una comisión que la conforma en este caso el Ministerio Público, ¿no? Policías, fiscales, solamente policías, eso lo deciden ellos. Y este grupo puede viajar en un vuelo comercial para allá, o en un vuelo también, un avión, también haga la Fuerza Aérea, depende, pero eso ya es una decisión que se toma en el momento para justamente efectivizar el tema. Pero imaginamos que partirán cuanto antes si no lo han hecho ya, ¿no? Porque si el hombre está en la prisión ya, no sé cuánto tiempo tomará todavía el aparato estatal norteamericano para entregarlo a las autoridades peruanas, pero lo puede entregar ya de manera inminente, ¿no? Sí. Podría suceder esta misma noche, mañana. Claro. Y en ese caso Toledo estaría en el Perú eventualmente mañana mismo. Depende lo que demore el traslado, porque ya hablamos de básicamente la formalidad del traslado. Ya no hablamos de más instancias. De los temas de fondos judiciales. Ya no hay eso. Ya la justicia americana garantista, como lo hemos señalado en la entrevista pasada, ya hizo lo suyo y ahora ya es un tema del gobierno el traslado, propiamente. ¿Del gobierno? Claro, de los gobiernos. Federal, claro. Estatal californiano. Claro. Y obviamente pues el gobierno peruano. Pero hay que prever, hay que separar un sitio en el avión para él y la gente que lo vayan a acompañar, si es que acaso se hace por vuelo comercial, o eventualmente enviar un avión del Estado peruano, ¿no? Claro, son cosas ya, ¿Quién decide eso? Eso lo decide el Ministerio Público, quien está a cargo, claro, del proceso. Pero también hay que ser prudentes porque ellos manejan pues toda una serie de protocolos, dado que no es cualquier extraditable, es un expresidente de la República. Y evidentemente tiene pues que ellos tener los recaudos debidos para traerlo a territorio nacional. Por lo que usted transparenta, se trata de un asunto de días o eventualmente de horas. Sí. De días o eventualmente de horas. Claro que sí, algo muy corto en tiempo. De acuerdo. ¿Qué va a pasar cuando llegue Toledo en el Perú? ¿Quién asume la responsabilidad sobre él en el aeropuerto al que llegue? En el aeropuerto hay que tener en cuenta de que él llega, evidentemente, a ser puesto a disposición del Poder Judicial para lo que viene a ser una audiencia de control de identidad, que es lo normal. ¿Que se lleva a cabo dónde? Eso es algo que también se tiene que determinar. Pero, y tras eso... Si esto es rápido, si viene rápido, hay que ir decidiendo todo, ¿no? Todo tiene que ser rápido, porque indudablemente pues es también complicado el hecho, y lo vuelvo a resaltar, de que sea un expresidente. Esto puede generar un ambiente demasiado movido, diciéndolo de manera coloquial. En consecuencia, todo tiene que ser rápido para resolver el tema y, bueno, ya empezar formalmente, pues, todas las actuaciones judiciales y para lo cual está el señor Toledo acá, como lo hemos dicho anteriormente, para responder sí o sí ante la justicia peruana, que es lo que buscamos todos nosotros. De acuerdo, haya, pues, pero antes de eso nos dijo usted que hace falta que pase por un reconocimiento de identidad. A eso vamos. Y un análisis médico. Claro Tanto que sí. más que era invocado al final enfermedades que no sabíamos que padecía, como el cáncer, y habrá que verificar eso para tomar una decisión sobre la base de un conocimiento independiente de su estado de salud, ¿no? Claro, lo que pasa es que después del control de identidad, él ya pasa a disposición del INPE.
El INPE. Y el INPE tiene que hacerle, pues, con el médico legista, la revisión correspondiente, y la junta calificadora, que es la que determina a dónde lo van a derivar, a qué penal, a que cumpla su prisión preventiva, hace su trabajo de calificación. ¿Hay dudas sobre dónde es que cumpliría esta prisión preventiva? Porque se daba por descontado que sería en Barbadillo de Iroes, ¿no? Se puede decir que lo normal es que vaya a Barbadillo, pero definitivamente y corresponde que haya un pronunciamiento oficial de esta junta calificadora, que es una formalidad que está prescrita en la norma y que simplemente hay que cumplir. De acuerdo. ¿Cuál es el procedimiento posterior? ¿Cómo se reengancha Toledo presencialmente o vía Zoom con el proceso en curso, que tengo entendido está en fase de control de acusación, ¿no? Sí, ya este es un estadio que corresponde en todo caso a la defensa del propio Alejandro Toledo y además también al rol que tiene en este punto el Ministerio Público, porque ya hablamos del proceso que tiene que enfrentar. Nosotros, bajo el principio de separación de poderes, ahí tenemos que dejar que ya la justicia peruana haga su trabajo, porque es lo que corresponde a un Estado de Derecho. De acuerdo. En todo caso, la presencia de Toledo acá y su encarcelamiento va a dar un nuevo vigor a la demanda de lucha contra la corrupción, tema que había sido mayor, pero que quedó un poquito minimizado por los fenómenos climáticos, por los problemas sociales, por la tentativa de golpe de Pedro Castillo, etcétera, ¿no? ¿Qué lineamientos quisiera usted impulsar para que la lucha contra la corrupción se haga realidad en todos los niveles del Estado peruano, pero también de la sociedad? Lo que pasa es que la corrupción tiene que ser combatida bajo lo que es un control del Estado. Y ese control tiene un control horizontal y un control vertical. Cuando hablamos del control horizontal, hablamos del rol de la Contraloría General de la República, por ejemplo, que interviene en todo lo que es el aparato estatal. Pero el vertical, que es muy importante, también es el control ciudadano. Entonces, para ir a ese punto, nosotros, como ente rector de lo que es el sistema de justicia, vamos a trabajar en el fortalecimiento de todos estos mecanismos de control ciudadanos para trabajar con la sociedad civil, pero además también articular bien con los entes que se encargan de la administración de justicia, particularmente el Ministerio Público y también el Poder Judicial. Y vamos a trabajar, eso es algo que también lo hemos nosotros tratado, ya también como Ejecutivo, en el tema presupuestal, tanto del Ministerio Público como el Poder Judicial, porque definitivamente pues tienen que tener recursos como por ejemplo para poder hacer frente al fenómeno, o más que fenómeno, al problema de la provisionalidad. ¿Qué es la provisionalidad? El hecho de tener fiscales provisionales, jueces provisionales o supernumerarios, y ahí es donde tenemos nosotros una fuerte incidencia de casos de corrupción, porque no son personas de carrera, no tienen ese nivel de compromiso, digamos, con lo que... Claro, y es complicado, ¿por qué? Porque asumen digamos, un juzgado y durante el periodo en el que están ejerciendo su labor, al no ser de planta y al no tener ese vínculo y esa estabilidad, el tema de la corrupción pues ahí incide mucho. ¿Nos está usted diciendo que puede haber un crédito presupuestal específico que se adopte para temas que tengan que ver con la justicia? La provisionalidad es algo que no va a ser solucionado en un año. Es una política que nos tiene que llevar a un programa multianual para poder ir incorporando en la carrera judicial y del Ministerio Público a estas personas con plazas fijas. Y obviamente ir también atendiendo lo que es la carga procesal que hay, que también es un problema, porque nosotros pues hablamos de 3 millones de expedientes aproximadamente, entonces es un volumen enorme. Ha estado estos días el presidente Javier Arévalo aquí en RPP, que ha hablado con datos muy precisos sobre la carga procesal y los esfuerzos que ellos hacen para reducirla, ¿no? Ahora, estamos ante una dificultad grave por el hacinamiento de las prisiones. Estuvo ayer el jefe del INPE acá en RPP y nos recordó que Castro recibe a 3 veces más internos que lo que estaba previsto. Ahí se llevó inicialmente, me parece, el general Urresti, que comprensiblemente pidió ser trasladado a un lugar menos difícil, ¿no? Pero ¿por qué no se construyen cárceles hace años
pese a que sabemos que la población peruana crece y la población también carceral. Don Fernando, antes de entrar a ese punto, quisiese cerrar algo en torno al tema de la corrupción. Nosotros, por encargo de nuestra presidenta, estamos trabajando en el sector justicia una norma, una modificación en la normatividad para que los delitos de corrupción de funcionarios tengan menos, o sea, facilidades de beneficios penitenciarios, por ejemplo. Tenemos que ser más drásticos con lo que son este tipo de delitos, porque justamente lo que usted trajo a colación antes era el tema vinculado a la lucha contra la corrupción. Entonces, más allá de fortalecer lo que es el sistema de justicia, también es muy importante este componente legal de poner menos flexible el tratamiento de los delitos de corrupción y además también lo que le mencioné al inicio, que es fortalecer ese control ciudadano, porque eso ayuda mucho a que transversalmente podamos enfrentar la corrupción. Quería dejar ese punto bien cerrado porque lo último que usted ha mencionado es un problema ya de las cárceles y es un problema también donde en justicia estamos viendo de cambiar el enfoque ampliamente. ¿Por qué? Porque es un tema que depende explícitamente de su ministerio. Claro, del sector justicia. ¿Por qué? Porque el INPE está adscrito al sector justicia, pero el INPE hoy en día tiene un serio problema de hacinamiento. Como bien lo pudo haber señalado nuestro presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Javier Yaque, nosotros tenemos pues una población, una POPE sobrepoblada en espacios que ya no dan para más, 48.000 con capacidad efectiva y hay 52.000 que están en hacinamiento. Y eso que se ha reducido el número de prisioneros desde el COVID. Claro. Tenemos menos de 100.000 ahora y me parece que bordeamos esa cifra hace 4 años. Y como hablaba con Javier, la etapa del COVID generó una situación muy particular en los penales que pocos la conocen. Los presos tomaron medidas muy estrictas para controlar los accesos y cuidar su propia vida. La incidencia de muerte, felizmente, fue bastante reducida en los penales cuando se temía que pudiese ser muy complicado el tema. Ahora, ¿por qué es que no se ha construido nada? Yo no le hablo solamente de los 4 meses que usted lleva en el cargo, sino en general estos últimos años. ¿Cuál ha sido la mentalidad en virtud de la cual no se ha priorizado la construcción de cárceles para dar cabida a las personas condenadas que están, como usted lo ha recordado, 3 veces más de lo previsto en Castro, por ejemplo, ¿no? Castro tiene un altísimo nivel. Y creo que hay otras que tienen hasta más, hasta 70% San más. Martín. Ajá, en San Martín, sí. También. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nadie pensó útil o necesario construir cárceles? Lo que pasa es que no ha sido atendido como política pública, pero también hay que entender de que anteriormente ya se ha visto de cambiar el concepto mismo de lo que queremos nosotros en la política penitenciaria como el elemento de resocialización, porque nuestro derecho penal, para no hacer esto muy complicado, lo que busca es que la persona cumpla su pena y se reintegre a la sociedad. Eso es el proceso de resocialización. ¿Y qué ocurre? Las cárceles en el Perú no solamente ya quedaron cortas y están hacinadas, sino que no tienen mecanismos que permitan que pudiese haber una reinserción social fácil. ¿Qué ocurre con las cárceles? Las cárceles no tienen espacios, por ejemplo, para educación, no tienen espacios para lo que puede ser la producción, las famosas cárceles productivas, que es un programa. Nosotros en el INPE tenemos que reconocer que desde hace un buen tiempo cualquier espacio se está aprovechando para colocar un taller, y eso lo ha descrito también Javier ya que en muchas ocasiones. ¿Qué sucede con esto? Nosotros queremos trabajar ese punto en algunas cárceles que deberían en los próximos años terminar de construirse. Estamos viendo 4 proyectos específicos para poder de alguna otra manera liberar algo de 17.000 unidades, o sea, generar espacio como para 17.000 presos, y esto bajo un concepto de cárceles productivas, es decir, que hayan espacios para que ellos puedan trabajar ahí. ¿Cuál es el beneficio? La norma actual de cárceles productivas también la estamos modificando en este gobierno, y lo que queremos es que ellos no solamente paguen su reparación, sino que además ayuden al costeo de su internamiento, pero además también generen un ingreso y estén preparados para salir e insertarse en la sociedad. Eso va acompañado de otro tipo de políticas que tienen que ser básicamente hacia lo que se conoce como el seguimiento, que es cuando ya sale esta persona de prisión, se le puede dar un seguimiento para que no reincida. Y lo más
óptimo, de acuerdo a lo que hemos podido advertir, es que las personas salgan con posibilidad de generar su microempresa. ¿Por qué, don Fernando? Porque también todos nuestros televidentes debemos reconocer que como sociedad somos muy reactivos hacia alguien que salió de la prisión. O sea, en general pasa en toda parte del mundo, ¿no? Una cierta sí, desconfianza. hay un rechazo, pero claro, entonces lo más fácil, antes de, por ejemplo, ver una persona que probablemente tenga muchos problemas para conseguir un trabajo, es pensar en que esta persona salga y pueda generar su propia microempresa y por qué no salir adelante y creciendo y desarrollando, porque Cárceles Productivas nos ha dado a nosotros ejemplos importantes de resocialización y de producción, y también de generar cosas como por ejemplo Lima la Gris, que es una marca ropa, hay muchos jóvenes lo utilizan, no, que viene... y tiene, claro, sí. O la marca Cárcel, que es un producto de exportación en diferentes latitudes y sale pues de los penales de Cusco. De acuerdo. Por otra parte, se habla de el anuncio, el primer ministro ha dicho que anunciaría medidas para reorientar y dinamizar la lucha contra la delincuencia. Eso va a significar más personas detenidas, más personas en las cárceles. Han habido todo tipo de propuestas. La que aparece siempre desde hace mucho tiempo, desde que se abolió la pena de muerte, es restablecer la pena de muerte, con las consecuencias que eso tendría por nuestra membresía en el área de aplicación del Pacto de San José, y sacar a los militares a las calles, etcétera. ¿Qué límites tenemos, de acuerdo a nuestro marco normativo, para que nuestra política de seguridad ciudadana respete el marco normativo, la Constitución y los derechos humanos? Vamos también a traer a colación algo que sí es importante. Actualmente con el Poder Judicial, con el Ministerio Público y el Ministerio Interior, estamos trabajando en la creación de las unidades de flagrancia, que son módulos como el que inauguramos ahora con el presidente del Poder Judicial en Lima Este, que lo que buscan es que en un plazo muy corto la persona sea detenida, el infractor sea procesado entre el Ministerio Público y el Poder Judicial y sea obviamente asistido por la defensa pública, que es el componente que coloca el Ministerio de Justicia y que es un derecho que asiste a cualquiera. Habla usted de derechos humanos, es un derecho fundamental de tener un asesoramiento legal en este tipo de circunstancias. ¿Qué tipo de delitos pueden ser juzgados bajo ese régimen en ese tipo de instituciones? La flagrancia. Crímenes también. Claro, pero en el momento en que se encuentra en flagrancia la persona. Es decir, un lapso de ¿cuánto tiempo desde la comisión del delito? Bueno, eso puede ser 72 horas, o sea, puede ser algo muy rápido, pero eso sí garantista. Y hay algo importante también de tener en consideración, y es el hecho que van estas unidades en desarrollo. O sea, estamos viendo de abrir más unidades en la zona de Lima y también a nivel nacional. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos que acercar mucho a la población. Ahora, sobre el tema de lo que viene a ser la lucha ya en general contra la delincuencia, esto es algo muy amplio y esto es algo donde también todos los alcaldes que nos están escuchando tienen que ya tener un rol protagónico, porque el alcalde es el encargado de la seguridad ciudadana en su jurisdicción. Él tiene un rol protagónico, él o ella. Entonces, acá lo que tiene que haber es un trabajo coordinado donde no solamente quienes estamos en lo que es la administración de justicia nos involucramos ya cuando hablamos de un infractor, sino que además también tiene que estar involucrado el elemento del gobierno local y la propia ciudadanía en lo que es el combate a la criminalidad. Donde hay experiencias más exitosas es donde nosotros tenemos, por ejemplo, a una señora de bodega, en su bodega, que ve algún movimiento raro, avisa, es atendido oportunamente este llamado, interviene el municipio con asistencia de la policía y todo se puede hacer muy rápido y quizás prevenir la ocurrencia de un delito o reaccionar frente a la ocurrencia de un delito. Antes de que pasen 72 horas. Bueno, un lapso más o menos razonable, porque lo que se está buscando es una línea de tiempo que permita atender de manera express, podemos decirlo de una forma coloquial, este tipo de situaciones. Por eso que estos módulos también cuentan con carceletas. Nos está anunciando usted que se inaugurarán otros módulos para juzgar en flagrancia en Lima misma y en provincias. Lo que hay que resaltar es esa voluntad política, porque eso fue parte de lo que me tocó decir en la mañana en ese momento de la inauguración, que la hizo finalmente Javier Arévalo, el presidente del Poder Judicial, y es la voluntad política de quienes estamos involucrados, el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial,
¿Por qué? Porque desde el lado del Ejecutivo está la Defensa Pública, adscrita al Ministerio de Justicia, y está también el Ministerio de Interior, que tiene a su cargo la Policía. Y somos componentes dentro de estas unidades de flagrancia que lo que buscan, gracias a esa voluntad política que expresamos, es que los procesos, en realidad, de flagrancia puedan ser atendidos rápidamente, los infractores puedan ir a prisión y, principalmente, la ciudadanía sepa que hay una justicia expeditiva. Respecto de la pena de muerte, que es una propuesta que usted sabe se hace cada vez que hay una crisis grave, hay personas que incluso viven políticamente de hacer ese tipo de anuncios, luego no lo pueden realizar, pero en fin, hemos visto en varias oportunidades a lo largo de las últimas décadas, desde que la Constitución del año 93 ratificó la eliminación, la erradicación de la pena de muerte para todo lo que no fuera delito, salvo traición a la patria en caso de guerra exterior. La posición del gobierno es claramente no optamos por esa solución. No optamos por esa solución. Pese a lo que haya podido decir algún ministro, en particular el de Educación. Una opinión personal que hay que respetarla, pero la posición del gobierno es, obviamente, no la pena de muerte. Estamos observando el Tratado de Derechos Humanos, la Carta Americana de Derechos Humanos y además también adscritos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces nosotros lo que tenemos ahí es una postura clara. Hay una instancia supranacional y estamos sometidos a ella. De acuerdo. ¿Qué sabe usted sobre el informe final que debe presentar justamente la Comisión Interamericana a propósito de los casos de violencia y muertes registrados en el Perú? Porque hubo un informe preliminar, me parece que han presentado un borrador que ha sido sin duda sometido a su consideración como ministro de Justicia y se está a la expectativa de que se presente el informe final, ¿no? Claro. Aunque el señor Adriancén, embajador de la OEA, dijo que esto se puede demorar un poquito más todavía. Claro, lo que pasa es que nos mandan un borrador del informe, nosotros hacemos una serie de observaciones al mismo y estas tienen que ser incorporadas, es lo que corresponde. Tras eso sale el informe de la comisión, que hay que también ser bastante claros y transparentes. Va a ser un informe crítico. Los informes hacia los estados por parte de la comisión son informes críticos. Si no, claro, no habría necesidad de decir nada. Por supuesto. ¿No? Si dice algo es porque hay problemas. Claro, entonces siempre va a ser crítico el informe. Pero lo que se ha hecho es aclarar una serie de puntos que ya cuando salga el informe final seguro va a ser parte también del debate que tendremos nosotros. Lo invitaremos para que nos diga cuando esté publicado el informe final y nos diga de hasta qué punto pudo usted influir, moderar, morigerar ese sentido crítico que la Comisión desplegará sin duda sobre el caso de la mayor parte de las muertes producidas en nuestro país desde diciembre pasado. Muchas gracias por su presencia, gracias, ministro. Fernando. Otra vez felicitaciones por haber cumplido la palabra, por lo menos lo que es la detención de Toledo. Que venga acá parece usted creer que es cuestión de días u horas, ¿no? Sí, pero yo creo que cuando pise territorio nacional va a hacer la justicia peruana lo que tiene que hacer con esa autonomía, independencia con la que deben hacerse las cosas dentro de un Estado de Derecho. De acuerdo. Y confiamos como ciudadanos porque también hay un mensaje, una reflexión. Muchas veces podemos decir, tenemos a no uno, a algunos presidentes o expresidentes en una prisión. Eso no habla bien de nosotros como país. Es una lectura, sí. Es una lectura. Sí, pero hay otra, sí. Pero hay otra lectura positiva y con esa yo me quedo. La justicia está funcionando. Entonces, sin sesgo político. Contra todos por igual, de acuerdo a los criterios de corrupción y de respeto a la ley. Así es. Sin sesgo político está funcionando, lo cual nos hace ver de que somos un país que definitivamente, si nos ponemos de acuerdo para hacer bien las cosas, podemos salir adelante. Les agradezco por estas palabras finales que meditaremos y nos aliviarán nuestros pensamientos negros que a veces surgen durante el fin de semana por lo menos. Señor